Primera de Samuel 18, del 1 al 9. Y dice de esta manera: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabante. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo David a David: dieron 10,000 y a mí 1000. No falta más que le dé el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hasta aquí, que el Señor quiera que nosotros sí tengamos ojos para ver las enseñanzas aquí implicadas. Si tuviésemos que poner un título a este capítulo 18 de aquí de 1 de Samuel, pienso que el más apropiado tal vez podría ser, entre comillas, el precio que hay que pagar por la popularidad de las grandes hazañas. Estuvimos viendo, recordaréis, en el capítulo 17, la gran victoria de David sobre Goliat. Y ahora, en este capítulo 18, aquí tenemos las consecuencias de esa gran victoria. Mucho se nos dice aquí en esta primera parte en tan poco espacio como es el capítulo 18, pero poca imaginación se necesita para tener una concepción de lo que puede ser el corazón de todo ser humano si la gracia de Dios no lo atrae y lo regenera. También vemos que el autor o el cronista ligeramente se pasa de una escena a otra. Y estos cambios tan bruscos aquí nos pueden confundir y nos pueden hacer pensar que de una escena a otra los años también van pasando. Ahora, con todo, quiera nuestro Señor que de todo esto, lo que pueda ser útil para nosotros, Él, que es el que dirige todo, nos dé la capacidad y la humildad de asimilarlo y agarrarlo, poder hacerlo nuestro. Dice versículo 1, 2 y 3 y 4, que es casi el centro de ello. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y el talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos del siervo Saúl. Bien, digo que lo primero que hemos de ver y admitir es, y también alabar, la supereminente grandeza de nuestro Señor. Su primero, y nos hace ver que hemos llegado nosotros a comprender lo que es un corazón no regenerado por la gracia de Dios, que es la que actúa. Y en Saúl podemos ver un ejemplo de lo contrario, y lo que es el ser humano dejado de lado, pasado por alto, estando en sus delitos y pecados. Podemos imaginarnos qué es lo que llega a ser en tal supuesto a los ojos del Dios 3 veces santo ahí. Y por otra parte podemos ver también lo que es la obra de la gracia, la misericordiosa obra de Dios, operando en corazones perdidos y degenerados. Ahí vemos obrando Dios esta gran obra, regenerar el corazón corrompido, como puede ser, sin ir más lejos, el tuyo, querida alma, y el mío. Esto es lo que hace Dios. Obrando, digo, la regeneración, es decir, operando Dios en esa vieja naturaleza con la que nosotros todos hemos nacido, convirtiéndola en una nueva creación. Esta naturaleza nuestra que nacemos de tal forma corrompida que no siempre nos damos cuenta de ello. Ese mismo viejo corazón, ese arruinado y corrompido. Así ahora, allá en Adán, en el Edén, y hemos visto cómo desde allí venimos todos los descendientes. Hemos venido arrastrando esta corrupción hasta llegar al más mayor de los que nos encontramos aquí, que creo soy yo. Y a David, así ahora hemos visto a David en el capítulo 17, el domingo, en la anterior ocasión, como alguien lleno del Espíritu Santo. Ahora lo vemos así. Y en ello, como en él se manifiesta el poder de Dios. Ejemplo de cómo se manifiesta también el poder de Dios en los pecadores, en los verdaderos creyentes convertidos. Es la obra de Dios la que nos hace, por ejemplo, estar aquí en esta mañana, como hemos oído. No solo en David. David es solo un ejemplo de lo mucho que podríamos también hacer cada uno de nosotros. Querida alma, preguntémonos, ¿nos hemos fijado nosotros en Jonatán? ¿Hemos parado a pensar en este hombre de Dios, este joven? Bueno, no tan joven, no sabemos, no se nos dice la edad, pero al ser amigo de David, que David era un jovenzuelo, un muchacho no muy viejo, y no pega uno de 15 años, por ejemplo, con uno de 20 o de 30. Y así imaginamos que Jonatán
vendría a ser más o menos por la misma edad del hijo del rey Saúl, Jonatán. Como sabéis, Jonatán era hijo de Saúl, rey de Israel, y como es natural, Jonatán era el pretendiente, era el heredero del trono de Israel. Por ello, lo natural también era que Jonatán fuera el sucesor de su padre, el rey Saúl. Eso es lo lógico. Y ahora, curiosamente, cuando David empieza a despuntar en el momento apropiado para que Jonatán empezara a ver en David como un rival. ¿A dónde va este? ¿A dónde va este? Este me va a quitar el puesto. Un rival al trono, y lo mirase Jonatán a David con recelo. Vamos a ver este que busca aquí. Vamos a ver qué se pretende. Y viera a David como alguien que le está estorbando. Este aquí estorba. Hay que hacerlo a un lado. ¿Qué pinta este aquí? Se plantearía él. ¿Qué hace este aquí? Pues afuera hay que quitarlo de en medio para que no estorbe. Está aquí. Y esto es lo que haría un corazón no regenerado. Este estorba aquí. Y hay que quitarlo. Pero no es así. No vemos que sea así. Y ahora debemos alabar la obra de gracia de Dios en los corazones, que es Él quien los tiene, pero que bien cogidos, para que no hagan lo que Él no ha dispuesto que se haga, regenerándolos, como es el caso de Jonatán. Jonatán ahí es necesario, es ese corazón de ahí, concretamente de este creyente, Jonatán. Ahí se manifiesta muy claramente y ya vemos en él la obra regeneradora de Dios, en este Jonatán. Y esta misma obra que es preciosa porque es obra de Dios. No es algo que alguien se lo ha inventado, es la obra de Dios. Y todo lo que Dios hace debe ser para nosotros precioso. La vemos plasmada en el mismo Jonatán. Y si cabe, aún más maravillosa, más manifiesta que en el mismo David. Ahí vemos a Jonatán, este hombre de Dios. David no es de la casa real, no viene de la descendencia de reyes. David es uno que viene de afuera, de palacio, de fuera de casa, no es de aquí, está aquí. Vamos a dejarlo porque está ahí. Eso sería ahora otra cuestión. No le toca nada a David, pues nada ha perdido. Pero Jonatán, como hijo del rey, es uno a quien le toca el reino. A Jonatán le toca por derecho, le toca por naturaleza ser el heredero. No tiene que acontecer nada, como en muchas ocasiones hay peleas, hay luchas, a ver quién lo consigue. No, aquí no tiene que haber lucha, no hay lucha ninguna, porque ya está designado, es el heredero. No tiene que acontecer nada, digo, extraordinario para que este hombre le toque el reino. Ya ha nacido ahí. Es suyo por naturaleza, por herencia. Ahora, lo anormal sería que no le tocara, que no le tocase a Saúl. Eso sería anormal. Y justo esto va a ser lo que va a acontecer. Jonatán ve que David ha sido extraordinariamente
ungido para ser rey de Israel. Esto ve y siente Jonatán que ha pasado con este muchacho David. Y lo entiende que es, como dirá años más tarde el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios 1:11, conforme él entiende estas palabras. Está muy lejos San Pablo de aquí, pero él entiende estas palabras conforme al propósito. Él va a ser rey, no yo. Este va a ser rey conforme al propósito. Aquí hay un propósito. ¿De quién? De Dios. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y su voluntad va a ser que este, y no yo, sea el rey. Y no llora, y no patalea. Este es el concepto teológico que Jonatán acata esta situación. Pese a la disposición divina, poner Jonatán una mente, un corazón instruido, gobernado por el Espíritu Santo. Qué precioso es cuando obra, no la voluntad, no porque es aquí, no porque es allá, cuando obra el Espíritu Santo, sea como sea. La cosa que es obra de Dios. Y qué grande es cuando uno se apercibe que no es la casualidad, que no es esto, que no es lo otro, es la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón. Cosa de no haber sido así. La ambición carnal, aquí la que se arma. La ambición carnal, como ocurre en muchos reinos. La sublevación, vamos a las armas, esto no puede ser, guerra aquí, guerra, y se matan entre ellos. A ver quién puede más. Pero no. Y qué precioso es cuando se tiene un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Y esta es la lección tan preciosa que aprendemos aquí de Jonatán. Un verdadero creyente que por naturaleza es el heredero del trono de Israel y ve que Dios dispone otra cosa diferente a la que quizás a él le hubiera gustado, pero le gusta más la determinación divina. Está más sumiso a lo que Dios dispone que a lo que nos parece a los hombres. De Jonatán. Y podemos imaginarnos a estas alturas como los santos ángeles del cielo, esta misma hora, juntos con los creyentes de este entorno, alabando a Dios por su obra grandiosa, como Él es el que tiene la rienda de sus gobernantes terrenales, y todos contentos, tan congregados ahí, cantando aleluyas y las glorias a Dios por esta cosa, como vemos 18, aquí 1 Samuel 18. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, esto es lo precioso aquí, el grande se alegra más que el pequeño. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, que era, como digo, un muchachillo. Ignoramos la edad, pero por lo que leemos, entre 14, un estilo a Juan, nuestro querido joven. Algo parecido así podría ser. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa. Tal es el aprecio que le cogió. Y hemos de repetir el dicho corriente. Obras son amores y no buenas razones. Y esta es la garantía de su verdadero y gran acto de Jonatán por David. David por Saúl, él está dispuesto a todo lo que sea. Saúl por David. David por su parte es un joven muchacho que viene de afuera. Él no es de palacio. Él no es de adentro de casa, él viene de afuera. No lo Oye, ¿tú lo conoces? No. ¿Y tú lo conoces? No, no sabes. Solo sé que es pastor,
que él cuida las ovejas, es lo único que sé. Y viene allí a palacio, viene del campo, de estar con las ovejas, y ahí lo tenemos. Por circunstancias de las que a veces no podemos comprender cómo es, viene a parar a palacio. Y ahí lo tenemos, vestido con ropas propias de uno que trabaja en el campo, que no está ni de camarero o de etiqueta, nada. Uno que viene vestido con ropas del campo. Y Jonatán, como buen amigo que ya es un gran amigo de David, Jonatán, sabiendo ya y teniendo ya que él no va a ser rey, sabiendo el que ya no va para él, y quiere evitar que David sea la burla y el menosprecio de los orgullosos que se encuentran en palacio. Ay, se van a poner a mirarlo y se van a burlar ellos con sus buenos vestidos, y este viene del campo de guardar ovejas. Ese amor de Jonatán también es señal de que se es una nueva criatura. Jonatán está dando a entender que es una nueva criatura, lo que hace que, habiendo la posibilidad de poder llegar a ser rey, se prestan, hay muchos a una lucha de unos contra otros, como ocurre en muchos lugares, pero no es así. Jonatán evita que se llegue a esos extremos. A ver quién puede derribar a quién, lo que vemos en muchos lugares. A ver quién tiene más fuerza, quién tiene más admiradores, a ver quién. El amor de Jonatán por David es el modelo de lo que debería ser también el amor de unos para con los otros. El mismo amor que él derrocha es el mismo que también deberíamos tener cada uno de nosotros, comenzando por mí, por cada uno de nosotros. Así la iglesia del Señor sería una luz en el mundo. El mismo ejemplo que puso el Señor Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Y esto es lo que está aconteciendo con Jonatán y con David. Aquí no hay preferencias, ni pobres ni ricos. Aquí es el amor que inunda el corazón. Y como si se nos preguntara, ¿tú eres cristiano? Oye, porque el mundo no cristiano no distingue sin preguntar. ¿Tú eres cristiano? Que vosotros sois mis discípulos. Sencillamente porque el mundo no ve amor entre vosotros. ¿Vosotros sois cristianos? En este caso no había que preguntar. Es que se veía en ellos. Se destacaba sin que nadie, ya lo notaban todo. Y ahora, oye, pero tú eres cristiano. Oye, alguien nos ve en la puerta al salir. Oye, tú eres ahí de esos. ¿Y qué has visto en mí? ¿Qué has visto? ¿Que vas trajeado? ¿Que no vas como los demás? ¿O en qué has visto? Solo saludáis a los que os saludan, como dice el Señor. No sea así entre vosotros. Vosotros hacéis lo mismo que ellos hacen. No hay diferencia entre vosotros y los demás. Les dais motivos para que ellos queden maravillados y os sorprendáis. Le dais motivos de vosotros. Fijaos que le ha hecho David a Saúl. ¡Qué cosa tan maravillosa! Sencillamente podríamos decir que David le ha sacado a Saúl las castañas del fuego, como hizo con el gigante Goliat en el capítulo anterior. Eso es lo que hizo David. Le ha sacado las castañas. Estaba asustado antes, recordamos cuando tratábamos, no sé si lo tratamos, pero algo parecido. Estaba asustado con Goliat. ¿Quién va a poder con él? Y se presenta este muchacho. Yo voy a ir si me lo permites. Yo voy a ir a pelear con este. David le ha hecho un favor enorme
al rey. Y por eso lo recibe en casa, como tenemos versículo 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Lo tomó a David, lo tomó aquel día y no lo dejó. No es que Saúl le quiera hacer a David un favor especial. No, Saúl solo mira a David con aprecio solo mientras pueda sacar algún provecho de David. Y ya lo ha sacado. Y ahora es eso lo que hay. Saúl no ama a David. Saúl no le tiene aprecio. Solamente lo quiere porque le saca las ascuas del fuego. No lo ama con aquel amor del que se nos dice, queridos, amados, amaos unos a vosotros como yo os he amado. Y aquí vemos que no es ese amor de Dios el que Saúl tiene por David. Saúl no ama, repitamos, Saúl no ama a David, no ha visto nada que vaya en su favor. El amor de Saúl por David es un amor interesado por él mismo, materialista, egocéntrico. Hemos visto que el amor de un espíritu engendrado por Dios, un espíritu generado por Dios, ese amor no mira por lo suyo propio, no es ponerse en primer lugar a ver yo cómo escapo de aquí o de allá. No tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor. Y esto mismo ha mostrado sentir Jonatán por David. Y qué precioso es cuando hay. Y esto, repito, que Jonatán es de cuna de reyes, es hijo del rey, es que puede tener todo lo que se ambiciona. Y David, un triste pastor. Y ahí vemos que en que Jonatán le da lo que es suyo, lo de él, su vestimenta, su capa. Jonatán busca su bien de este muchacho que apenas lo conoce, porque ha venido de afuera, no es de palacio. A pesar de que el trono que por ley le pertenece a Jonatán está bailando. El trono va a ser para David. Con todo y eso, Jonatán ve en David a su mejor amigo. A pesar de que en el trono no se va a sentar él. Se va a sentar nada menos que David. Pero no importa. ¿Qué más da? Cuando hay verdadero amor, el verdadero amor suple todo. Por el contrario, vemos que no es el espíritu de Saúl. Fijaos, versículos 6 y 9. Dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, al gigante Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey. ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, mira, montones de mujeres vienen a recibir! ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, qué contento estoy! Fíjate cómo las mujeres me vienen a recibir. Con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. ¡Oh, te has dado cuenta! Como a mí, Saúl hirió a sus miles. ¡Qué bajonazo va a dar ahora Saúl cuando oye lo siguiente! Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¿Qué dices? David, las mujeres danzando, a Saúl los 1.000 y a David los 10.000. ¿Pero qué es esto? Ahí vemos lo que es el ser humano, cómo se embriagan ahí de
vanagloria y se irrita porque las cosas no salen como a mí me hubiera gustado que hubieran salido. Como nos prueba a veces el Señor para que veamos nuestra propia miseria. Como nos prueba el Señor nuestra propia pecaminosidad. Cuánto trabajo nos cuesta ver nuestra propia incapacidad, nuestra pecaminosidad. Qué poco lo vemos. Tienen que ocurrir cosas extraordinarias para que veamos lo que somos, como en este caso. El Señor quiere que nos demos por convencidos que no somos ángeles. Querida alma, convéncete. Y el Señor quiere convencerte a ti, que sepa que no somos ángeles. Fijémonos en Saúl, que él y nosotros todos juntos somos por igual hijos del mismo padre Adán. Todos, unos y los otros y los demás allá, todos venimos de Adán, de la descendencia de aquel que pecó en el Edén, de aquel que fue nuestra ruina de todos. Desde Saúl se dicen, Saúl le amó mucho. Hemos visto aquí en el versículo, capítulo 16, versículo 18, entonces uno de los críos, a ver si es este, el 21 creo que es. Sí. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Espérate, no corras tanto. Él le amó mucho y le hizo su paje a David. Jonatán le hace su paje de ama. Y luego, más tarde, sale a flote lo falso de ese amar mucho. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué ha pasado? Hombre, que las mujeres tienen la culpa. Las mujeres han dado gloria más a David que al rey. Y esto es lo que le ha molestado tanto al rey. Ahora nos preguntamos, ¿es que ha cambiado David? Ahora ya David ya no es aquel muchacho. David ya no es el mismo de antes. David ha cambiado. No, David no ha cambiado. De lo que sale a flote es lo que vemos que se ve es la pecaminosidad del corazón de Saúl, que estaba ahí mismo escondida. No se veía la pecaminosidad, estaba ahí en un rincón del corazón. Y el mismo Saúl, antes Saúl, David le amó mucho. ¿Y ahora qué pasa? Saúl le aborrece mucho. Es lo que vemos ahora. Y esto, como creyentes, nos debe llevar a no esperar nunca nada de los posibles favores que se nos puedan presentar a hacer. Aprendamos de David. Ahora David se ve odiado, se ve desestimado por el mismo rey. David se sentiría deprimido, hundido, pero ¿yo qué he hecho? ¿Por qué he salido de mi casa? ¿Por qué he venido a parar aquí? ¿Pero dónde me he metido yo? ¿Pero por qué? Tú mira cómo me miran todos, despreciado. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser ahora de mí? Pero no. Él mismo escribió, recordemos, hace ya, en el Salmo 27, escribió unas palabras que algunos las tergiversan, pero tal como están, dice, él llega a decir, entre otras cosas, fijaos que es el Salmo, como dice el título, cuando digo yo mencione al título, nunca me refiero al título que pone el impresor. Eso no debemos tenerlo nunca en cuenta, porque eso no es palabra de Dios, eso es la opinión.
que puede ser un arminiano, un pelagiano, puede ser lo que sea. Lo que hemos de mirar, el título del Salmo. Y aquí en el 27, el Salmo de David. Es el título que está en el hebreo, allí que se escribió, porque es de David. Y todos los salmos llevan su autor. Y en este caso es Salmo de David. ¿Y qué dice? Entre otras cosas, su firmeza en el Señor. ¿Cómo lo demuestra? Aunque un ejército... Veo que se han levantado muchos contra mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero qué piedad tiene que haber en un corazón así, viendo que todo le va al revés. No cambia su forma de ser. Y ahí lo tenemos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y qué precioso, qué consolador puede llegar a ser esta verdad. David no se siente siervo de Saúl. Y esto es lo grande. No se siente el siervo de Saúl, sino que se siente siervo del Señor. Él a quien sirve es al Señor. Y porque David es siervo de Dios, porque es siervo de Dios, ama y sirve con todo su corazón a Saúl. Él se siente siervo de Dios, pero él sirve a Saúl porque lo necesita, porque lo llama y él está ahí con Saúl, pero él es siervo de Dios y obedece a Dios. Y justo así debería ser también con nosotros respeto para con nuestras autoridades civiles, religiosas o lo que sea. Siempre las autoridades, sea quien sea, cuando nos sometemos a lo que sea, a una ciudad, a un estado, a una iglesia, ahí hay unas autoridades. Y esas autoridades deben darte a ti permiso para entrar o no entrar, o aquí o allá. Y nosotros, nuestro deber es sujetarnos a esas autoridades, si es que queremos permanecer ahí. Y si no nos gusta, mira, la puerta es ancha. Pero la sumisión a la autoridad, porque es a Dios a quien servimos. Somos siervos, no de este, no del otro. Y porque es Dios a quien Él nos manda, sujetaos unos a otros. Es Él quien lo manda. Y yo debo obedecer, mal que no me guste. Porque puede ser yo muy raro o puedo ser muy diferente o lo que sea, pero yo debo obedecer al Señor. Sumisión a aquellos que les es debido la obediencia. Requiere de nosotros, digo mal que nos cueste trabajo entenderlo, pero es así y debe ser así para con nosotros y hemos de pelear contra nuestro propio corazón, que muchas veces es perverso y ve las cosas al revés de como las deberíamos ver. Y por eso nos rebelamos, porque tenemos un corazón reacio, un corazón malo desde nuestra juventud, dice la Escritura. ¿Qué corazón? Contra nuestro propio corazón hemos pues de pelear, no darle gusto en todo lo que a veces nos quiere que le hagamos. Muchas veces nos es muy perezoso, somos tercos, no somos dispuestos a obedecer. Imaginémonos ahora, nosotros, en lugar de David, veamos, ahí está, odiado. David es odiado en general y nada menos que por el mismo rey Saúl. Nada menos, la primera autoridad, la máxima autoridad, el rey Saúl. David posiblemente se sentiría hundido, despreciado ahí ante esa enemistad que tiene. Desesperadamente perdido. Pero ¿dónde me he metido yo? Diría, pero yo ¿por qué estoy aquí? Ahora yo tengo que, nada menos que ponerme ahí contra el rey. Y no, Saúl
hirió a sus miles. Hay en un texto que se nos dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Este es aquí nuestro texto que hemos estado considerando. La cosa es que en todo esto, en toda esta obra, no vemos más que al hombre obrando. Vemos que es el hombre el que actúa. No ven a Dios, que es el que ha librado a su pueblo de sus enemigos. El salmista llega a tener que decir, en plan pelagiano, tenía que decir, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios, no piensan en Dios como se debe. Como si dijera, para estos, y según se expresan, Dios no existe. Y si supuestamente existe, está ocupado en otros quehaceres, pero no conmigo. Eso es otra cosa. Y puesto que no hemos de dejar que el error prolifere, queridos, tenemos que oponernos de todo lo que sea y que el gran Dios sea considerado como si nada hiciera. No. En nuestra actuar, entonces, hemos de volver a acentuar lo mencionado por el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que me vienen las cosas al revés. No temerá mi corazón. Mi corazón no se alterará, no debe alterarse. Y se está predicando él a sí mismo. Aunque un ejército acampe, hay muchas cosas en contra mío, hay muchas adversidades aquí, allá y lo demás allá. Aunque un ejército acampe contra mí, es un ejemplo. Puede ser otra cosa, diferente o lo que sea, pero algo que está en contra de mí, de mi voluntad, de lo que a mí me gustaría. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no he de dejarlo suelto. Freno ahí, cállate, estate quieto, hombre. Y está en él confiado. Esta enseñanza, como otras muchas, ha quedado escrita para nosotros, para ti, querida alma, y para mí también. Y por nuestra parte debemos considerarnos que el pelagianismo o el arminianismo, como queramos llamarle, es lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es más antigua que la otra. Lo primero que nació fue el pelagianismo, allá por el tercer siglo, por ahí más o menos, y luego en el 16 el arminianismo. Pero es lo mismo, más o menos los mismos perros con los mismos collares. Pretenden hacernos creer, aquí claramente está plasmada su visión del pelagianismo. Aquí en el versículo, Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, yo, dice, yo no temeré. Pero ¿tú quién eres para no temer? ¿Tú te puedes sujetar a ti mismo? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es otra cosa. Yo estaré confiado. Y esto es el pelagianismo, lo malinterpreta. Ve la voluntad humana, ve el ser humano como que es responsable, y efectivamente es responsable, pero no es su autoridad máxima. Aquí concretamente se nos enseña la voluntad humana de David. No es lo que el apóstol San Pablo, él dice, el viejo hombre. Ahí lo que vemos que está actuando es el viejo hombre. Romanos 6:6. El viejo hombre es lo que está ahí predominando. Aquella vieja naturaleza caída que estaba sin Dios y sin esperanza. Es a él lo que le mueve. Pero el creyente debe siempre estar confiando en el poder de Dios, que es el que tiene todas las cosas en sus manos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Queridos, vamos a dejarlo aquí y que el Señor nos quiera asistir en nuestras diversas necesidades, que unas son de una forma y otras son de otra. Pero lo bueno es que sepamos que hay un Dios soberano
que Él cuida de lo suyo. Él nos sostiene y Él nos mantiene, y venga lo que venga, como dice un cantar, nada te espante. Venga lo que venga, nada te espante. Que Él pues nos asista a todos. Amén. Sí, Padre que estás en los cielos, es verdad cuántas veces nos hemos visto atemorizados, preocupados, no hemos podido dormir, lo sentimos y confesamos que es debido a nuestra debilidad, nuestra poca confianza en tu señorío, en tu soberanía. Padre, qué bueno eres tú, que cuántas veces tú nos has demostrado que no hemos de temer, hemos de poner en ti toda nuestra confianza. Y cuántas veces tú nos lo has enseñado, tantas veces que se nos olvida cuando nos vemos en el precipicio. Por ello, Padre bueno, a ti nos queremos encomendar, que tú nos fortalezcas y nos hagas ver que todo depende de ti, que tú eres el Señor de todo y aún de nuestra propia voluntad. Cuídanos pues, Señor, todos los hermanos, cuídanos a todos, Señor, tú nos conoces a todos. Unos pueden tener un problema, otros otro problema, dificultades, y entre unos a otros nos amamos mucho, nos vemos muy bien, pero nunca podemos ver lo que puede haber adentro. Por ello te rogamos por cada uno de nosotros, para que tú sigas siendo el Señor de tu iglesia, que seas tú quien nos dirija, y que nada, como dice un cántico, y pase lo que pase, nada te espante. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.